Comenzamos entonces. Comenzamos. Eh, bueno, bienvenidos, bienvenidas. Yo voy a tener el honor de intentar facilitar el conversatorio de hoy día que hace el núcleo masculinidades. Quisiera primero partir presentando al núcleo antes de poder hablar de quiénes van a ser los expositores, la y el expositor. De alguna manera decir que son miembros de la SCPA, y a partir de la SCPA, que es la Sociedad de Psicología Analítica Junguiana, surgen estos grupos que se van a llamar núcleos que se convocan a partir de temáticas que les sean afines para poder profundizar, para poder dialogar, para poder aprender en conjunto, y reflexionar y pensar en conjunto acerca de lo que está aconteciendo según lo que los convoca y los reúne. En este caso, masculinidades diversas y perdón, en este caso, el núcleo masculinidad y pensamiento junguiano de la SCPA empieza el 2023, que es bien importante decir porque se establece el año 2023, pero antes se empezaron a reunir. Digamos que fueron pioneros, un poco me atrevo a decir, en lo que son las temáticas. Es un espacio de reflexión que responde a los requerimientos de una sociedad de psicología analítica que tiene como tarea central la formación de analistas en el futuro, ¿no? Pero que convoca a todos los que de alguna manera estamos pensando, nos interesa desde ese prisma. Se propone como un espacio de encuentro quincenal donde cada miembro de la SCPA, con total independencia de su identificación de género, pueda participar en torno a las temáticas de la construcción de género masculino, rescatando el aporte del pensamiento junguiano, reconociendo las implicancias en el ejercicio de la práctica clínica y de la relación con la sociedad en su conjunto. Su objetivo general es desarrollar una integración teórica vivencial entre las temáticas de género, masculinidades y el pensamiento junguiano. El núcleo sí va a ir recogiendo las inquietudes y da continuidad a las reflexiones desarrolladas por el colectivo Ánimos. Que si no me equivoco, José Miguel, tú fuiste uno de los primeros en traer el colectivo Ánimos y siguió hasta que se pudo constituir como el núcleo que es hoy día. El colectivo Animus, de hecho, surge en el año 2016 como un espacio de encuentro de varones de la SCPA, que me imagino necesitaban poder masticar, conversar e integrar lo que no estaba pudiendo ser incluido desde todos los movimientos antes del 2019. Es decir, eh, ya pudieron tener esa intuición de que estaba siendo complejo el tema. Donde se comparte entonces desde el 2016 con este grupo de varones de manera experiencial sobre la vivencia de las masculinidades desde una sensibilidad, yo creo que me atrevo a decir, no solo junguiana e interdisciplinar, sino que esa sensibilidad de los varones en estas nuevas masculinidades, buscando entonces generar espacios de reflexión. Y ahí es como empieza a surgir ya más claramente este núcleo, masculinidades y pensamiento junguiano. Dicho eso, no sé si se me olvida algo, porque yo no soy parte del núcleo, solo valoro mucho que exista el núcleo. Si se me fue decir algo importante de la historia y de quién es el núcleo. Está José perfecto. Miguel, Perfecto. ya, vale, perfecto. Para no tocar sensibilidad. Una broma. Bueno, presentan hoy día un tema que es adolescencia, masculinidades, soledad y violencia, como aparece en el flyer, ¿no? Una mirada de la psicología analítica de la serie Adolescencia, que espero, me imagino todos ya vimos o vieron. ¿Quiénes presentan hoy día?
María Valentina Silva, psicóloga ambos, quiero decir, con una larga trayectoria. Valentina es psicóloga clínica de la Universidad Católica y magíster en psicología clínica junguiana de la Universidad Mayor. Y actualmente trainee, ¿está bien? Trainee en formación para ser analista junguiana. Miembro de la SCPA, en donde es una de las miembros fundadoras del núcleo de Infancia y Psicología Analítica, que también es un nuevo núcleo, a veces más nuevo todavía. En relación con ello, es que expuso en el conversatorio de psicología infantil, el 2024, y en la novena jornada de psicología analítica, la ponencia La otredad y lo no comprensible en un caso clínico adolescente. Así que es el tema. Tiene estudio de diplomado en análisis de pruebas gráficas, con foco de trabajo, con foco de trabajo en consulta particular, tanto en población infanto-juvenil como adulta, con experiencia en temáticas relacionadas a trauma y problemáticas afines a la infancia, siendo temas en los que ha profundizado hondamente. Sebastián Arellano, por su parte, psicólogo clínico de la Universidad Diego Portales, magíster en psicología clínica junguiana de la Universidad Mayor, titulado en psicodrama y facilitador didacta de biodanza. Actualmente se encuentra en formación para convertirse en analista junguiano de la SCPA, también trainee. Cuenta con experiencia trabajando en atención primaria y secundaria en salud pública, en temáticas como trastorno del ánimo y violencia intrafamiliar. Actualmente se dedica a la... Juan está en... Sí, me- actualmente se dedica a la psicoterapia con adultos en su consulta particular. Desde el año 2013 se ha dedicado con especial énfasis a la temática de las masculinidades, diseñando e implementando hasta el año 2020 talleres grupales entre varones donde se abordó la exploración y reconocimiento vivencial de los diversos significados de ser hombre para cada participante. Como miembro de la SCPA, ha expuesto en el conversatorio Masculinidades diversas y representaciones arquetípicas del ser en agosto del 2022. Además, expuso en la novena jornada de psicología analítica la ponencia Masculinidades, Impas terapéutico y proceso de individuación. Por otra parte, es participante y miembro fundador del núcleo Masculinidades y Pensamiento Junguiano de la SCP. Así que ya he presentado los tremendos expositores que van a abordar el tema hoy día. Los dejo a ellos para que puedan mostrarnos las reflexiones que tuvieron y llevar este conversatorio. No sé qué empieza, Seba, ¿vale? Yo parto, Pati. Tú- Bueno, muchas gracias, Pati, por estas presentaciones. También con la Vale queremos agradecer la presencia de todas y todos los asistentes a este conversatorio y contarles que la presentación que con la Vale vamos a compartirles es el resultado de la reflexión y la experiencia que tuvimos en el núcleo viendo la serie Adolescencia. Comentarles también que como núcleo no fue para nada fácil realizar este ejercicio reflexivo, ya que la serie nos conmovió profundamente y nos movilizó una amalgama de sentimientos, desde la empatía, la compasión, hasta el más profundo rechazo. También, por otra parte, explicitar que la serie levanta diversas temáticas y que la propuesta no es abordar cada una de ellas, sino centrarnos en lo que nos pareció un aspecto que atraviesa toda la serie, que es el fenómeno de la violencia, la soledad y la construcción de las masculinidades. En ese sentido, esta presentación no es más que un intento para provocar o estimular la conversación y que no pretende agotar la reflexión, sino al contrario, abrirla
para seguir reflexionando juntos. Pepe, la próxima lámina, por favor. Muchas gracias. Como contexto y para dar cuenta de la relevancia de la reflexión, nos gustaría señalar en primer lugar que desde hace décadas se vienen multiplicando las comunidades virtuales, principalmente de varones, que a través de foros, redes sociales y otras plataformas difunden ideas misóginas extremadamente violentas, cargadas de un gran resentimiento y una gran frustración. Y que lamentablemente esta violencia no se ha quedado en Internet, sino que se ha manifestado en la realidad no virtual, como por ejemplo en la masacre de Isla Vista en California, Estados Unidos, el año 2014, y el atropello masivo en Toronto, en Canadá, el 2018, donde en ambos eventos hubo 17 asesinatos y 29 heridos de diversa gravedad. En ambas tragedias, los perpetradores se reconocían como incels, un subgrupo de estas comunidades misógenas que es aludido en la serie. Por otra parte, en un plano local, tenemos la realidad de la violencia en el sistema educativo, con un aumento del 14,2% de denuncias de violencia escolar durante el primer trimestre en Chile del 2025, según la Superintendencia de Educación, con una tendencia al alza desde el año 2018. Y por otra parte, que para el 2004 el 85% de los escolares señalan haber sido víctimas de bullying, mayoritariamente realizada por hombres, quienes ejercen violencia directa, mientras que las mujeres ocupan métodos indirectos, y con las consecuencias para las víctimas como síntomas depresivos, ansiosos, dolor abdominal, problemas de sueño, tensión, cansancio y disminución del apetito. De esta manera, apreciamos que en la adolescencia se van expresando síntomas emergentes de una violencia social sistémica. La próxima, Pepe. Sí. Entonces, como comentábamos, de la diversidad de temáticas que nos ofrece la serie, vamos a tomar la soledad, la violencia y las masculinidades como ejes para la reflexión. De esta manera abordaremos desde la psicología analítica la aproximación del complejo cultural del patriarcado y la violencia que conlleva. Este concepto nos dará un marco interpretativo para comprender las temáticas emergentes. Luego abordaremos la sociabilización de los varones en la primera infancia, la relación con los padres, la relación con los pares, el fenómeno de la manósfera y la subcultura incels como expresiones de la dinámica de la soledad y la violencia en las masculinidades. Y por último, plantearemos algunas posibles rutas y elaboraciones para luego abrir la palabra a los asistentes y dar inicio a la conversación. Próxima lámina, por favor. Gracias. Bueno, en primer lugar, tenemos el complejo cultural del patriarcado y la violencia, y compartirles que desde la psicología analítica podemos comprender las grandes transformaciones sociales y culturales como fenómenos arquetípicos y del inconsciente colectivo. Este intento de comprensión ya lo realiza Jung en su aproximación a las dinámicas sociales y culturales involucradas tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Autores contemporáneos como Henderson y Kimbles refuerzan la necesidad de la comprensión por parte de la psicología analítica de los fenómenos sociales de nuestro tiempo. De este modo, Kimbles desarrolla el concepto de complejo cultural que nos ayuda a comprender los efectos tanto a nivel individual como en el colectivo de memorias históricas traumáticas, de dolor y sufrimiento, que provocan repetición de conductas estandarizadas. Complejo cultural o los complejos culturales consisten en constelaciones de imágenes insoportables e intraducibles que representan a la psique a nivel de grupo, expresadas a través de actitudes y estructuras sociales que están vivas en los acontecimientos actuales. Gracias, Pepe.
En este sentido, el patriarcado es una de estas influencias culturales heredadas y constantemente reproducida, que tiene como fundamento la jerarquización y la dominación de unos individuos por otros. Actúa como un principio divisorio y emerge de manera polarizada y contundente. Es el síntoma de una herida más profunda. Se expresa de manera sombría en los roles estereotipados, en relaciones jerárquicas, asimétricas y desiguales, con estrictos modelos de género, de dominación y de violencia. Para el patriarcado, el mito fundante es el Génesis, que representa los valores patriarcales donde la mujer y lo femenino asociado a esta es reconocida como el mal, el peligro, la culpa y lo inferior. Próxima lámina, Pepe. Y esto nos lleva a preguntarnos sobre la sociabilización de los varones. La investigadora Judy Xu nos señala que habría un consistente sesgo en la manera que nos relacionamos con los niños varones, subestimando o pasando por alto su capacidad innata para relacionarse y pasando por alto sus vulnerabilidades. Luego los niños se dan cuenta de su capacidad de relacionarse, pero saben que no deben mostrárselo a las otras personas, porque se ve como una debilidad femenina, una carga o que pueden ser vistos como débiles o sensibles. La sociabilización de género implica desconectar y llevar a desconectar. Los varones tienen todos estos sentimientos, pero no hay lugar para ellos. El mero hecho de sentirlos les hace creer que no son normales. Al desconectarse de una parte de sí mismos, no pueden estar completamente atentos y comprometidos. Ese es el camino a la soledad. De esta manera nos damos cuenta cómo cualidades de la dinámica matriarcal quedan excluidas de la construcción de género masculino, quedando en la sombra y proyectadas en lo femenino. A propósito, la autora Carol Gilligan nos señala: el patriarcado actúa en nombre de la masculinidad. Se trata de ser un muchacho de verdad. Cuando el varón comienza a sentir la pérdida de conexión, un sentimiento de vergüenza cubre la sensación de perder el vínculo y con ella la capacidad de reaccionar y restablecer el vínculo. Tan pronto como obstaculizas la habilidad humana de relacionarse, preparas el terreno para toda forma de opresión. Acá podemos apreciar cómo el complejo cultural del patriarcado opera en la sociabilización temprana, donde en las primeras etapas del desarrollo se van generando dinámicas que cuestionan la expresión emocional, afectiva y que validan formas violentas y fomentan la experiencia de la soledad. Y en cuanto a la relación con los padres, Jung nos comparte cómo la relación con sus propios padres influyó en el establecimiento de los vínculos con varones y con mujeres, destacándose los sentimientos de inseguridad, debilidad, decepción y de confianza. Vamos a citar a Jung. La larga ausencia de mi madre me fue difícil de soportar. Desde entonces sentí desconfianza siempre que oía la palabra amor. El sentimiento me unía con lo femenino, fue durante mucho tiempo inseguridad natural. Padre significaba para mí seguridad y debilidad. Este fue el obstáculo con el que me tropecé. Posteriormente, esta impresión revivió en mí. Creía tener amigos, pero me decepcioné de ellos, y en cambio fui desconfiado frente a las mujeres que no me decepcionaron. Esto Jung lo decía ya en 1961, o sea, hace harto rato ya. La próxima lámina, por favor, Pepe. Y en cuanto a la serie misma, ¿no? Tenemos la relación entre el detective y su hijo. Desde la primera escena tenemos un diálogo donde se presenta la distancia afectiva, la ignorancia de la experiencia de sufrimiento del hijo por parte del padre y la delegación de la respuesta hacia la madre. Hola papá, me duele el estómago otra vez.
¿Puedo faltar a la escuela, por favor? Adam, capítulo 1. Ella se ocupará, irá a clases. Bascom, capítulo 1. Esto deja en evidencia, o esto se evidencia explícitamente en el capítulo 2, donde se muestra el bullying que recibe Adam. Por otra parte, tenemos la dificultad para interpretar los códigos de comunicación de aspectos del mundo adolescente por parte de los padres, lo cual es un ejemplo de la brecha generacional, por una parte, y pudiese estar relacionada con la distancia afectiva. No avanza porque no lo entiendes, no estás leyendo lo que hacen. Me dio vergüenza verte tan perdido. Adam, capítulo 2. En este diálogo queda de manifiesto la sensación de desencuentro, pero a la vez genera la posibilidad de reconocimiento y revinculación. Hace tiempo que no me hablaba así. A veces pienso que no soy el padre que necesitaba. Tengo tiempo libre y quiero pasarlo contigo, porque te quiero. Bascom, capítulo 2. Aquí podemos apreciar cómo se produce un cambio en la actitud del detective, del padre, una revalorización del vínculo y un movimiento de acercamiento que pudiese indicar una nueva forma de vinculación más cercana y afectiva. En cuanto a Jamie y su familia, podemos apreciar la dinámica de violencia transgeneracional en el linaje paterno. Mi papá me golpeaba cuando tenía la edad de Jamie. Me prometí que nunca haría eso cuando fuera padre. ¿Y lo hice? Quería ser mejor que él. ¿Pero lo soy? Si mi papá me crió, ¿cómo yo lo crié así? Padre de Jamie, capítulo 4. La violencia no solo se manifiesta en el vínculo filial, sino que atraviesa todos los vínculos de la serie. La podemos apreciar en el arresto, en la escuela entre los estudiantes, los profesores y por supuesto en el asesinato de Kate. De esta manera, la serie nos muestra cómo la violencia está instalada de manera sistémica. Por otro lado, tenemos la relación que se establece entre fracaso, fragilidad y vergüenza, que el impacto en el establecimiento de la autoestima. Lo llevé al fútbol porque pensé que lo haría más fuerte, pero jugaba mal. Los otros padres se burlaban de él. Sentí su mirada en mí. No podía mirarlo. No podía mirar a mi propio hijo. Padre de Jamie, capítulo 4. Solía llevarme al fútbol y él me animaba y todo, pero cuando la cagaba, él miraba por otro lado. No quería que lo viera verme con pena, avergonzado. Jamie, capítulo 4. A propósito de los efectos de la vergüenza de los varones, Francis Wheeler señala que esta emoción se activa frente a la experiencia que rompen el sentido de valor y la adecuación personal. Aparece un sentimiento de inferioridad, de estar defectuoso, de impotencia, de desesperanza, de autodesprecio, donde las comparaciones con los demás siempre parece inevitable o se ve como inevitable la propia inferioridad. Por otra parte, Weller nos señala que la primera fuente de vergüenza es la relación con la pérdida del padre. Cuando somos muchachos, la atracción del padre, un deseo de estar en contacto, de ser acogidos y abarcados en su campo psíquico. Lo que encontramos muchas veces es un hombre triste e incapaz de satisfacer esas necesidades emocionales. Cuando sentimos un fallo en la conexión con el Padre, sentimos vergüenza y sentimos que somos culpables de ello. La dificultad para conectar y contener afectivamente también la podemos apreciar en la escena donde Jamie, quien pensaba que estaba teniendo una conversación privada con su padre, le cuenta que se declarará culpable. Me voy a declarar culpable. Silencio. Papá. Jamie, capítulo 4. Su padre, sobrepasado por el estrés emocional, simplemente no puede responder, provocándose un silencio desolador. Por último, nos gustaría señalar la falsa seguridad de Internet, donde los padres
desconocen de los riesgos de la realidad virtual. Con respecto a esto, Haidt nos señala que los niños y adolescentes que están más en casa que en los barrios, pero al mismo tiempo están expuestos a todo un mundo sin límites a través de las redes. En la serie esto lo vemos reflejado en el capítulo 4, en el diálogo que tienen los padres. Quizás lo descuidé un poco, pero estaba en su cuarto. Pensamos que estaba a salvo. ¿Qué daño podría haber allá? Padre de Jamie, capítulo 4. Ahora los voy a dejar con la Vale, con Valentina, que continuará la exposición refiriéndose a la relación con los padres, con los pares. Bueno, ya nos venía adelantando Sebastián con esta mención sobre la sociabilización de los varones en la infancia y que muestra muy patente la serie, ¿no? Y que nos lleva a preguntarnos sobre esta relación entre los padres en el colegio. Y quisimos partir con esta reflexión de Weller en su libro Ser hombre, en que él dice, la pérdida final es la disolución de la comunidad masculina. Esta no avergüenza a los hombres directamente, aunque mantiene el aislamiento del que se nutre la vergüenza. Con la ruptura de la comunidad entre los hombres, ya no tendremos acceso a las relaciones que restablecen el sentimiento de vinculación y pertenencia. Entonces reflexionamos entre el núcleo y los llevo también a ir pensando como intenten pensar en los hombres que los rodean en su vida y traten de recordar qué muestras de afecto ven entre ellos, qué tipo de conversaciones tienen, cómo se dan cuenta ustedes que existe intimidad entre estos varones, en qué lo ven. Incluso pensemos en el abrazo entre hombres, ¿no? Que es este como tan famoso abrazo que es con este golpeteo fuerte en la espalda. Y empezamos a observar que hay una carencia de repertorio emocional para ser una red de apoyo. ¿Sí? Hay vínculos de amistad en que quedan carentes y con una dificultad para entregar una respuesta empática y sintonizada para ir compartiendo y acompañándose en lo que va pasando, ¿no? Que esto queda muy patente en la serie con el bullying. Y entonces también va produciendo este efecto de aislamiento, de una retirada de los vínculos cuando hay un malestar. Y por otro lado, lo que deja muy, muy fuerte, muy patente la serie en este capítulo en el colegio tiene que ver con el lugar del bullying y de la humillación. En cómo a propósito del bullying se genera una respuesta violenta y la humillación como una forma de regulación dentro de la comunidad entre varones, ¿no? Y ahí hay una frase de Jung que él menciona en sus obras completas, cuando él dice que cuando el amor es la norma, no hay voluntad de poder, y donde el poder se impone, el amor falta. Uno es la sombra de otro. Es muy importante ir pensando esto, queremos que lo vayan como teniendo presente a lo largo de esta presentación, porque el poder efectivamente se vislumbra mucho en esta serie y es algo que podemos ir viendo entre los lazos entre varones, ¿no? Que esto que ya adelantaba Sebastián sobre ir dando, cuando no existe una comunidad, se da paso a toda forma de opresión. Dale con la siguiente, Pepe. Entonces, bueno, ¿qué va pasando? Se va identificando el eros con el mundo femenino y el poder con el mundo masculino. Y esto queda claro en estas escenas que quisimos recortar aquí en esta diapositiva, en que es el amigo de Jamie quien le entrega un cuchillo. Que uno podría pensar, este compañero de Jamie sabía del bullying que él sufría, él también lo sufría, sabía lo que había pasado con Katie, el rechazo que había sufrido por parte de Katie, pero lo que él puede ofrecerle frente al dolor, frente al bullying, no es un recurso efectivo de contención, de orientación. Lo que le puede ofrecer es un cuchillo. Entonces, aquí hay un símbolo muy potente como lo que se vuelve a ofrecer es en sí algo que da paso a la violencia, ¿no? Otro ejemplo que tiene que ver con cómo la serie arma los personajes, que son personajes más grises, ¿no? Y que empieza a vislumbrar esto del lugar de la sombra en la serie, que decir que los personajes no son solo luminosos, que es el ciberbullying de Katie a Jamie, porque efectivamente Katie también había sido violenta con Jamie al principio, ¿no? Cuando dice que será virgen por siempre,
y los corazones son de gente que está de acuerdo con ello. O sea que hay gente, compañeros, pares, que estaba de acuerdo con el bullying que recibía Jamie, que no se problematizaba. Entonces, esto sí es un gran tema que es emergente en lo contemporáneo, pero sobre todo en infancia, que tiene que ver con la violencia digital. Y es que va emergiendo, como decía Sebastián, va en alzada la violencia escolar, porque además también encuentra esta otra plataforma, que es lo digital. Y por último está el bullying tanto a Adam como a Jamie y a sus amigos, que es lo que enuncia la psicóloga, que dice que los escupen desde las ventanas, que los empujan y los hacen tropezar. Y esta escena que también está aquí abajo representada dice, te golpeó una niña idiota. Y es muy potente pensando que todo este bullying, esta relación entre los pares, ocurre frente a adultos. Por ejemplo, el bullying a Adam, que es el hijo del policía, ocurre frente al padre. Justo el padre estaba haciendo la visita al colegio y él es testigo del bullying a su hijo. Pero si nos fijamos, él no hace nada. Él no interviene, él no pregunta a Adam después, él no habla con los educadores. Lo mismo con el bullying, los profesores no hacen nada. Entonces, hay una exposición de la serie en cómo los adultos podemos ir quedando de testigos. Entonces es un llamado de atención, ¿no es cierto?, para ver qué podemos ir haciendo y qué lugar estamos ocupando frente a esta violencia. Dale, Pepe. Y bueno, un tema que nos parece relevante de ir comentando tiene que ver con esto que aparece en la serie, que es la manósfera, eh, que, que nos pareció bastante importante. Nuestro núcleo tiene el nombre de Nuevas Masculinidades, y conversamos a propósito de que también hay nuevas masculinidades que no solo tienen aspectos luminosos, ¿no?, sino que hay nuevas masculinidades que también tienen aspectos sombríos. Y eso ya lo venía adelantando Jung, ¿no es cierto? Todo movimiento progresivo tiene su contraparte también, va generando una contrarrespuesta. La primera vez que surge la manósfera fue en el 2009, como concepto, en que se define como una comunidad virtual nebulosa, caótica, descentralizada, heterogénea y en constante cambio, que empieza a aparecer en redes sociales, en foros, en Reddit y en blogs. Y se hace popular con un libro que apareció en 2012 de Ironwood, que se titula La manósfera, una nueva esperanza para la masculinidad. ¿Mm? Entonces, es una comunidad que está marcada por discursos misóginos, antifeministas, sexistas y antigénero, y que surge y se estructura principalmente en torno a la reafirmación, mitificación y nostalgia de los valores patriarcales y la autovictimización por la pérdida de estos privilegios y los derechos ancestrales. Y lo que propone es una reconquista del poder, orgullo y del privilegio de ser hombre, pero sobre todo basados en los modelos estereotipados de las masculinidades. Siguiente. Gracias. Entonces, ¿cuál es lo que atribuyen desde la manósfera a las mujeres? Es esta hipergamia que se les atribuye, que es la selección de los hombres por capacidad de proveedores y características genéticas, que es lo que enuncia la serie en este fenómeno del 80-20, que es lo que le explica Adam a su papá, que quiere decir que el 80% de las mujeres, según la manósfera, elegiría el 20% de los hombres. Entonces, cómo ellos interpretan esto es que hay un supuesto adoctrinamiento de los partidos de izquierda y del feminismo hacia los varones para renunciar a sus propios intereses. Y este despertar que le llaman a la manósfera vendría tras sacudirse esto, y toman este símbolo de la píldora azul y la píldora roja de Matrix, en que con la píldora roja se fundamentan por acusar a las mujeres de usar su posición dominante. Ahora, esto da para mucha reflexión, porque lo que ellos proponen es que las mujeres tienen una posición dominante basada en su poder sexual, lo cual es muy fuerte, ¿no?, porque el sexo siempre ha sido un espacio de poder entre los varones, y ahora desde la manósfera lo que se interpreta es que esto se invierte y se percibe como que las mujeres usan esa posición dominante. Y que tiene este objetivo de poder liberar a los hombres de la misandría y el lavado de cerebro. Dale, siguiente. Entonces, tenemos la manósfera, que es esta comunidad, pero dentro de la manósfera hay 4 subculturas.
¿sí? Nos vamos a detener en una, que son los incel, que en español son los célibes involuntarios, que principalmente está caracterizada esta subcultura por problemas para relacionarse con las mujeres, pero que frente a la renuncia voluntaria de muchos de estos otros subgrupos que yo les contaba de la manósfera para mantener relaciones sexuales con las mujeres, la frustración de los incel deriva precisamente en la dificultad para establecer relaciones románticas. Y es por ello que ellos se denominan los Black Pillars o de la píldora negra. ¿Por qué? Porque hay una actitud extrema, simbólica y estructural del odio a las mujeres que es inducida por su baja autoestima y complejos físicos. Que esto en la serie queda súper evidente en el capítulo que tiene Jamie en la sesión con la psicóloga, porque sabemos que los cierres de sesión siempre son bien movilizadores para la psique, ¿no? Sobre todo en pacientes que son más graves, que tienen estructuras más graves, que hay trauma. Y en este capítulo es cuando Jamie empieza a realizarme muchas preguntas, a interpelar mucho a la psicóloga, y una de esas, la que él más recalca, y la primera que aparece es, ¿te gusto? ¿Me consideras atractivo? Que ahí podríamos pensar que justo es que entonces emerge este complejo que está en los incel, que está dificultad la autoestima y los complejos físicos, porque pese a ser un capítulo marcado por el poder, lo que aparece finalmente tiene que ver con esta dificultad con la autoestima y en que necesita la aprobación de la psicóloga. Entonces, finalmente los incels son una manifestación violenta de un nuevo orden social donde la sexualidad y la intimidad son signos de estatus e incluso de membresía social. Quédate un segundo atrás, Pepe, que no sé si... Eso, que esta escena que pusimos en esta diapositiva, queríamos agregarla porque es un guiño que hace el director precisamente a estos temas que estamos conversando, porque esta es la primera escena en que llegan los policías para tomar detenido a Jamie, ¿no? Que es una escena en donde la familia parece muy vulnerable, de hecho Jamie estaba acostado, él se orina incluso por la angustia de la situación, y está este contraste, esta inocencia que queda acorralada, ¿cierto? Recordemos que Jamie es menor de edad, pero que al mismo tiempo, si ustedes se fijan en la diapositiva, cuando Jamie estira el brazo, hay una rotura en el papel mural, y que si ustedes se fijan tiene la forma de un cuchillo, que es un guiño que hizo a propósito el director para representar cómo esto sombrío, cómo la violencia está desde el primer momento en el caso de Jamie. Entonces está esta polarización muy presente desde el comienzo de la serie, está tanto esta inocencia infantil, pero también la violencia, que nos recuerda que la sombra entonces siempre está. Dale, Pepe. Entonces, esto mismo sobre la sombra era algo que conversamos mucho en el núcleo y que nos hacía preguntarnos, bueno, ¿cuál puede ser la lectura analítica desde la psicología analítica que podemos ir haciendo de estos fenómenos que van emergiendo? Y es que si los valores tradicionales de la masculinidad se amenazan o se avergüenzan, lo que puede emerger es una respuesta violenta, ¿no? A esta misoginia. Y que son fenómenos que emergen ante el cuestionamiento de la masculinidad y que precisamente ilustra aquello que no es integrado como la fragilidad, el dolor, la impotencia, la frustración ante el encuentro erótico, y lo que encuentra entonces es un canal de expresión precario, grotesco, no diferenciado y brutal, porque no tiene símbolos para expresarse, ¿no? Como ya les mencionaba Sebastián antes, como en la comunidad no hay respuestas afectivas sintonizadas, incluso desde la sociabilización de la primera infancia, esto que está en la sombra y que en Jamie es tan evidente, la única opción que tiene para emerger y para hacerse manifiesto es desde una sombra que es más brutal, ¿no? Que es más grotesca. Y entonces, bueno, siguiente. ¿Qué es lo que ocurre? ¿No? Porque recordemos, y que nosotros lo vemos harto en la consulta con los pacientes, que ante las crisis lo que se constela son los complejos. Entonces, en este caso, lo que podría estar constelándose a nivel colectivo tiene que ver con el complejo cultural del patriarcado que les hablaba Seba antes, porque este complejo
activa, constela una dinámica regresiva, ¿no es cierto?, con la constelación del material sombrío que es proyectado hacia la figura de la mujer villana, que es lo que le decía a Sebastián, que este mito de origen tiene que ver con el Génesis, ¿no? Que es Eva la que es el origen del mal, ¿no? Del pecado. Entonces, mientras no se posibilite el contacto con aquello que está en la sombra, se sigue reforzando un sentido de falsa comunidad, que es esto que aparece en la manósfera, como una sensación de comunidad. Esto que dice Adam como es un llamado a acción de la manósfera. Porque perpetúa la proyección, en este caso en las mujeres, y estableciendo un falso eros, o un pseudo eros, entre los varones. Entonces, es una unión en torno a un odio a algo, no por el amor a. Entonces, ante la ausencia de eros, lo que se fija en la psique es la constante lucha por el poder y que vuelve tan relevante el por qué comenzar a pensar en estos temas. Dale, Pepe. Entonces, desde ahí los queremos invitar a ir comenzando como cuáles son posibles rutas y elaboraciones, cuáles caminos se pueden ir abriendo, porque una posible reacción entre la crisis y lo sombrío, ¿no es cierto?, porque la serie produce un poco de esto, es congelarse y abrumarse, decir, bueno, ¿qué hacer? Que a nosotros nos pasó al principio viendo la serie, hubo un momento de estar más abrumados, es una serie fuerte, ¿no? Pero que invita con mayor razón a comenzar a reflexionar. Judith Butler nos enuncia aquí que cuando el mundo se presenta como un campo de fuerza de violencia, la tarea de la no violencia consiste en hallar maneras de vivir y de actuar en ese mundo de tal manera que esa violencia se controle, se reduzca o se cambie de dirección. Esto sobre todo de cambiar de dirección lo queremos subrayar bastante, ¿no? Porque tiene que ver con lo que hablamos antes de qué hacer con la sombra, ¿no? Cómo podemos ir integrando. Y en torno a esta sociabilización en la infancia, qué ir haciendo en la adolescencia, que es importante tener presente, ¿no? Para todos aquellos que crían y que tienen hijos adolescentes, pero también aquellos que forman, también aquellos que atendemos niños, es esto que enuncia Neumann, ¿no? Que es que una relación primaria negativa, caracterizada por la retirada del amor, provoca un aumento en las agresiones y es la peor base posible para el comportamiento social. La temprana experiencia de amor genuino guía, por el contrario, a una estructura psíquica que es capaz de amar y por lo tanto capaz de desarrollar sus componentes relacionales positivos en su trato con la sociedad. Y aquí entonces es importante pensar esta experiencia de genuino amor temprano de manera muy amplia, ¿no? Porque aquí algo que enuncia la serie es que los papás de Jamie lo amaban. Efectivamente, Jamie era un niño muy amado, pero muestra otro lado de la crianza y es que eran papás que tampoco sabían lo que estaba ocurriendo con Jamie. En la entrevista con el policía, cuando es detenido Jamie, el papá de Jamie no conocía los nombres de sus compañeros. Ellos no sabían lo que estaba haciendo Jamie en el computador. Ellos no sabían que Jamie recibía bullying. Entonces es un amor que no es solo desde los afectos, sino también es un amor activo, ¿no? Desde el involucrarse. Lo mismo con el policía, ¿no es cierto? Adam, que son situaciones que expone la serie desde una crítica, ¿no? El papá de Adam no lo defendía frente al bullying. Entonces, defender la infancia y la adolescencia es un acto de amor temprano. Dale, Pepe, pasemos a la siguiente. Entonces, queremos ir invitándolos a ir pensando que, bueno, recordemos que no podemos acompañar a nuestros pacientes más allá de donde mismo hemos recorrido nosotros. Lo mismo va ocurriendo en la crianza y en las relaciones con los pares, ¿no? Finalmente lo que deja entrever la serie es que entre varones y entre pares no pueden acompañarse afectivamente más allá de donde ellos mismos han recorrido, que es esto que comentaba Sebastián de la violencia transgeneracional, ¿no? Del papá de Jamie, que él se le hizo muy difícil poder acompañar a Jamie en su propia vulnerabilidad. Entonces,
los queremos ir invitando a ir pensando para ir abriendo la conversación sobre, bueno, qué es lo que está emergiendo, qué temas son los que pone sobre la mesa esta serie, qué es lo que va quedando en la sombra con esto que les comentamos de la manósfera, con la crisis que está en la masculinidad, con las nuevas formas de violencia digital, qué es lo que no se elabora, qué es lo que no se elaboró antes y ahora. Y finalmente, esto mismo que ya van reflexionando los papás de Jamie, que es que lo que le dice la mamá de Jamie al padre, que es, creo que sería bueno que aceptemos que quizás deberíamos haber hecho algo más. Y con esta misma pregunta que queda elaborada aquí en esta escena de la serie, queremos ir abriendo el conversatorio de, ¿deberíamos haber hecho más? Hay cosas que podríamos haber hecho distinto, hay cosas que podemos empezar a hacer distinto ahora, y que es lo central a lo que nos invita la serie. Bien, Pepe. Bueno, estas son las referencias, por si a alguien le interesa también nos pueden preguntar. Y bueno, los queremos invitar a ir conversando en torno a estas últimas preguntas, sus impresiones sobre los temas que emergen de esta serie, del conversatorio, porque definitivamente es un tema que nos convoca mucho, ¿no? Sobre todo por la cantidad de asistentes que hay un viernes en la noche para conversar sobre la adolescencia, la soledad masculina, ¿no? La violencia que también va siendo tan emergente. Muchas gracias, Vale, Seba. Eh, y bueno, lo que dice la Vale, ¿no? Creo que dejaron varias preguntas y que trae, que salgamos del congelamiento que dices que trae después de ver la serie y lo que traía. Y se abre como para que las preguntas que quieran hacer, o los comentarios, o las disidencias, o los diálogos, con lo que nos propusieron. Gracias. Súper armadito, traen una propuesta, una forma de entenderlo, eh, de elaborarlo, un intento de elaboración, ¿no? Y, y creo que una de las propuestas que traen es eso, deberíamos haber hecho más, deberíamos hacer más. Como que también se reciben otras posibilidades, ¿no? Dialogantes. Puedes levantar la mano si, para ir ordenándola. Antonia, Primero agradecer ahí a los presentadores, estuvo muy, muy claro, muy preciso también, así que gracias y muy claro. Y con lo último que dijo la Vale, como esto de si deberíamos hacer más, a mí se me vino un poco a la mente algo que igual iban hablando, que bueno, relacionándolo con la masculinidad, pero también como con todos, que es como el mirar más al otro, como en este momento que estamos siempre como mirando a través quizás de las redes sociales, como a través de pantalla, como la falta un poco de mirar realmente al otro, como de ver estos sentimientos que está pasando quizás los hombres o, bueno, cualquier tipo de persona, obviamente. La conexión quizás en esta mirada, como una mirada quizás más genuina, como creo que quizás en este ritmo de vida hace falta eso, como cuando hiciste esa pregunta, Vale, de si podemos hacer algo más, pensé en eso, en mirarnos más, genuinamente, o sea, como en vivo, más que a través de la tecnología. Así que eso quería decir. aunque acá no estamos mirando, aunque sea virtual, sí. Me sumo a agradecer la presentación, súper súper clara, súper clara.
Y comentar respecto de esto, de todo lo que hay que hacer, que la verdad es que hay mucho que hacer y desde ángulos que son variados. Me quedo con muchas cosas, pero con algo que Sebastián enunció en un momento dado, que es esta situación de la desconfianza. Hay un autor que no me acuerdo, que seguramente es el mismo que tú dijiste, Seba, eh, que habla acerca de cómo se ha ido produciendo culturalmente una desconfianza del mundo humano que ha hecho que nos traigamos a los niños hacia las casas. ¿Ya? Mejor en mi casa, mejor donde yo conozco, mejor donde yo lo veo. Entonces, los niños han sido más recluidos o más como contenidos dentro de sus casas. La pandemia lamentablemente no nos ayudó en eso también, ¿ok? Pero el problema es que dentro de las casas tampoco los niños están siendo suficientemente vistos, atendidos y cuidados. Entonces quedan en un territorio que a mí me parece súper delicado, tiene algo, para mí por lo menos algo espeluznante, porque estoy en mi casa, en un lugar de mucha seguridad, pero en realidad estoy frente a una pantalla que me abre el acceso a un montón de situaciones que probablemente no estoy preparado para ver. Y los papás en general, también tomados por sus propias dificultades, por sus propias temáticas y por sus propias urgencias, y a veces por su desconocimiento tecnológico de cómo se entra en estos vericuetos de la red, ¿ok? Tienen una fantasía de estar cuidando a los niños cuando en realidad los niños están bastante, bastante solos. Ujú. Em, entonces, hay tanto que hacer respecto de cómo regulamos el acceso de los niños a Internet, la dependencia de los niños en Internet, que tiene 25.000 razones muy potentes y muy positivas para su uso, pero que hoy día, bueno, los niños, tú los ves y los adultos nos vemos, estamos conectados a nuestras redes con el otro sentado al lado. Los niños salen de repente de la clase a mirar lo que está pasando en su celular y chatean con el que está un poco más para allá. Y eso da un acceso, estoy alargando, perdón, a una serie de situaciones y de cosas que tienen que enfrentar solos. Eso es lo que quiero recalcar. Entonces, la necesidad de ver cómo acompañamos que ese enfrentar no sea solo y además sea graduado. Eso. Gracias. Muchas gracias, Consu. Susana. Gracias. Bueno, primero agradecerle a Sebastián y a Valentina por la presentación. Creo que traen la sensibilidad, el reflejo de la sensibilidad que tuvieron al profundizar en la película, en la historia, o sea, en la serie. Y también porque creo que ya ustedes dan como un gran avance en el pensar respecto de todos los niveles que pudieran estar involucrados en esta dimensión, ¿no? En esta situación de los incels, de la relación entre la adolescencia, sus padres, el sistema, la cultura. Me pareció muy completa la mirada, todas las dimensiones que involucran, incluyendo lo arquetípico, lo cultural, los complejos personales. Entonces, es muy completo. Apoyo todo el análisis que hacen, estoy muy de acuerdo. Y se me ocurría agregar, quizá un poco como en relación a lo que Antonia también habló al principio, eh, creo que como cultura, ¿no? Como cultura que nos toca vivir, hay muy poco espacio para sostener el sufrimiento personal y el del otro, el de los grupos. Como que no hubiera un espacio, una relación, una comprensión y un qué hacer con esto, que es el polo del patriarcado. La vulnerabilidad, de alguna manera, la fragilidad, lo sensible, el vacío, la soledad, la tristeza, quedan en un espacio ciego,
culturalmente. Y quizás viene toda esta reacción como de eneantrodomía o compensatoria desde la rabia y el poder, ¿no? La rabia y el poder, que ya ni siquiera tiene que ver con ser hombre, con ser mujer, sí se instala un poco en esa dinámica, ¿no? Desde el feminismo, del machismo, pero va más allá, porque ahora está en los niños y en los adolescentes, entonces creo que en esa soledad que ustedes mencionan también a mí me aparece un vacío para sostener y contener la sensibilidad humana. Ah, fíjense un poco la cultura en lo que estamos, ¿no? Como la fuerza, la guerra, el poder. Entonces está quedando más polarizado a mi mirada. Entonces, todas aquellas experiencias que tengan que ver con la empatía, con lo relacional, que fue por donde ustedes empezaron la presentación, la compasión y la humanización, para poder sostener esta otra parte, ¿no? Que también es parte de lo humano, lo más instintivo, la rabia, la agresión, eh, el poder y la fuerza, como para que haya un diálogo entre estos polos y podamos regular, no herir al otro. ¿Mm? Porque cuando conectamos con el sufrimiento personal, también podemos conectar con el sufrimiento del otro, y quizás eso también regula la mentalización, podríamos pensarlo de alguna manera. ¿Mm? Así que eso creo que a mí me nace, pero es inmenso el tema, tiene muchas aristas, así que todos los comentarios yo creo que nos van a ayudar a darle un prisma de distintas miradas. Gracias, Susana. Sí, gracias Susana. Yo quizás como comentario a tu comentario, que realza la importancia de la comunidad, ¿no? Que quizás en este estilo de vida actual se va diluyendo y que la manósfera, que lo pone sobre la mesa de una manera quizás más sombría, pero, y una pseudo comunidad, pero que sí habla de la importancia de la comunidad, de lo grupal. Jorge Cruces. Marcelo, Hola, buenas. ¿Me escuchan? ¿Quién Hola va? Jorge, sí, Ok, dale. Sí. perfecto. Primero que todo, obviamente agradecer por la instancia. Con mi pareja estuvimos viendo no hace mucho la serie y efectivamente da para hacer muchas reflexiones, obviamente. Eh, Generalmente nos vemos en estas conversaciones, teniendo en cuenta que yo soy hombre, o, heterosis, digamos, y también criado por el sistema patriarcal, machista. Me reconozco muchas veces como un hombre que presenta todavía muchos micromachismos, teniendo en consideración que fui criado principalmente por mi mamá y por mi hermana, y mi núcleo en general familiar y social se ve más permeado por lo femenino. Agradezco esta instancia, pero también quisiera abocar un punto. Yo como ateo también quisiera abordar el punto que me pareció súper interesante que abordaron sobre el tema de la mujer villana en este constructo religioso que nos permea. Eh, yo vivo en San Carlos Ñuble, como les había mencionado al principio. Es una sociedad bastante permeada por lo religioso, católico protestante, por así decirlo. Y soy psicopedagogo, trabajo en escuelas principalmente con estudiantes de educación básica, educación media, y se ve mucho este tema, ¿ah? Sin ser digamos, tan abordado desde lo tecnológico, desde las redes sociales, el tema de la atribución de ciertos valores, por así decirlo, eh, más asociados a la feminidad y a la masculinidad. Entonces, me pareció interesante que lo abordaran desde ese punto de vista también.
desde las manósferas y todo eso, que ahora, digamos, en el siglo XXI se ve tanto en las redes sociales, pero acá en espacios que no tienen tanto acceso a las redes sociales, quizás, que son más rurales, también se ve en la crianza propiamente tal. Entonces, me pareció interesante también el hecho de que lo abordaran desde esta serie que aborda también desde la temática del primer mundo, por así decirlo, de Gran Bretaña, perdón, pero también se da mucho acá en los sistemas rurales. Entonces, es extraño un poco porque generalmente uno piensa que esto se da como en sectores rurales, viviendo aquí mismo y desarrollándome profesionalmente, pero también se da en sociedades de primer mundo. Es increíble para mí un poco ver el tema y, y quisiera preguntar también cómo se podría abordar o cómo lo ven ustedes desde el punto de vista que yo les desarrollo un poco, desde estos planos más bien rurales, cómo se podría abordar, por ejemplo, con estudiantes. eh, Continuamente me veo en conversaciones con estudiantes tratando de hacer la diferencia un poco, de ser como este bastión entre lo que ven desde sus familias en la figura masculina, ¿cierto? Desde lo femenino también, muchas veces me veo ahí como en la encrucijada un poco de representar una nueva masculinidad. Quizás si ustedes me pudieran de alguna manera asesorar, compartir vivencias, quizás, eh, para compartirlo también con mis estudiantes y con mis redes también de apoderados. Me encantaría tener la respuesta. Yo sé Es que algo sí, yo que sé que sí, es una problemática bastante importante. sí, Porque muchas veces lo he estado conversando con mis parejas, digamos, en estos núcleos sociales en donde hay mucha más formación, es mucho más fácil también compartir sobre las nuevas masculinidades, porque hay otra apertura, hay otras claro. formaciones, hay otros pensamientos, obviamente se comparte de manera más abierta, y no hay tanta oposición, como ustedes decían, no hay tanto como este rechazo, no hay como estas barreras. Porque obviamente se maneja más, hay más acceso a la información, hay más acceso a la formación también, pero quizás, claro, cómo bajarlo un poco a la realidad, porque nosotros ya estamos en un punto, digamos, entre comillas, en donde se puede conversar, se pueden abordar estas temáticas, pero cómo hacerlo donde hay mucha más resistencia, ya sea por formación, digamos, espiritual, religiosa, o meramente, digamos, de formación social hasta cierto punto en los roles. Bueno, Jorge, muchas gracias por tu inquietud. Obviamente no podemos dar una respuesta muy acabada, pero lo que yo te podría decir desde mi experiencia, ¿no? Estuve facilitando grupos de varones durante algunos años y me encontré con algunas como sorpresas, ¿no? En primer lugar, como que era difícil convocar, ¿no? No, pero los hombres que llegaban con una gran disponibilidad para poder aprovechar un espacio donde iban a poder expresarse sin ser juzgados y se establecía como una especie de apertura, ¿no? Yo creo que eso es un gran como objetivo, ¿no? Encontrar esos espacios de apertura y confianza donde se pueda expresar. Y en esta como experiencia, ¿no? Estuvimos facilitando un grupo de adultos mayores en la comuna de Las Condes y nada, pues fue una sorpresa al principio, bueno, no era tan fácil y fluido, pero sin embargo, luego de algunos encuentros, esa necesidad aparecía. eh, y y en personas, ¿no? Que uno podría decir que
tenían una formación tradicionalmente, marcadamente como hegemónica desde la masculinidad. Y por otro lado también me tocó hacer varios como talleres, especialmente en Paine y no recuerdo en este momento qué otra comuna rural. eh, y también nos sorprendió que la convocatoria fue bastante grande y había mucho interés por una diversidad de participantes de hablar estos temas o al menos de escucharlos. Entonces, yo creo que, como para sintetizar, habría que atreverse a proponer espacios así. Al principio como que da un poco de cosa, pero rompiendo esas barreras pueden aparecer como experiencias muy bonitas y muy enriquecedoras y de integración. Creo que eso podría ser como una ruta. Sí. Marcelo. Disculpa, al fin y al cabo es como tratar de hacer un poco de comunidad, digamos, como de ampliar estos espacios conversatorios a las comunidades que realmente a lo mejor no tienen acceso, digamos, a los Zoom o a los Meet o a los seminarios, sino que tratar de, en lo posible, en lo que apela a cada uno, tratar de hacer comunidades. Tal cual, Jorge. Voy yo. ¿Sí? Sí, Marcelo. Buenas noches. Buenas. Gracias por el seminario. Fue cortito, pero contundente, se agradece. Como podría dar para perfectamente un grupo de estudio, ¿no? Como con tantas temáticas que se han abierto. Yo voy a partir de la última pregunta que dejaron como abierta, que es, ¿pudimos hacer algo más? Que se enuncia en la serie, ¿no? ¿Podemos hacer algo más? Yo creo que la pregunta habría que reformularla y es como, ¿debemos hacer algo más? Ahora es, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Porque, a ver, yendo a la serie, el papá y la mamá al final se preguntan como, ¿pudimos hacer algo más? Claramente, sí, pudieron hacerlo, pero ya no lo hicieron. ¿Qué cabe de aquí en adelante? Como que el papá evidentemente tiene problemas como de ira, ¿no? De control de impulso y ese tipo de cosas, entonces como algo tiene que hacer, ¿no? Ahora, trayéndolo al contexto como nacional, por decirlo, mundial, no sé, yo voy a intentar igual responder un poco la pregunta del compañero anterior. Bueno, yo igual vengo del mundo de la educación, yo soy profe. Y, bueno, hace poco hice el curso de convivencia escolar y me he ido interiorizando un poco como en el mundo de como la filosofía de Jung, Nietzsche da Silveira, Lola Hoffman, porque además soy profe de estilo, y Eloísa Díaz también. Creo que, y estoy convencido que una de las cuestiones importantes que tenemos que hacer como sociedad es abrir las escuelas. Y un punto que tocaban ustedes en algún momento, que es como en relación a lo afectivo, ¿no? Profundizar lo afectivo en el contexto escolar, ¿no? Que es una cuestión que se ve a lo largo de la serie cuando está cuando aparece la escuela, ¿no? ¿Qué es el grito? ¿Qué es el autoritarismo? Como atender el bullying no desde una forma como preventiva, sino que reactiva con violencia, ¿no? Como que ahí tendríamos que darle la vuelta. Y otra cosa que me llamó la atención de la serie como que en la escena en que la niña dice como que no, yo no quiero otro psiquiatra, ¿no? Entonces, como este problema de la masculinidad, como de el mostrarse vulnerable, no es solo una cuestión que afecte a hombres, sino que también afecta a mujeres, ¿no? Y a la sociedad en su conjunto, ¿no? Y ahí yo creo que algo que me llamó profundamente la atención es que se normalizara como la presencia de la policía, pero sin embargo se rechazara como la figura del psiquiatra, ¿no? Y yo estoy profundamente convencido de que incorporar más profesionales de la salud, sobre todo psiquiatras o médicos, a las escuelas, sobre todo públicas, porque es donde tenemos más problemas, daría un salto sustancial como al bienestar de la comunidad, ¿no? En general.
Pero también dentro de la misma escuela, ya dejando a las figuras como de la salud, es relevar la formación en habilidades como socioemocionales. Porque, y recojo otro pasaje de la serie, cuando Bascom se acerca al profesor y le dice, ¿podemos hablar? Y él le dice, sí, sí. En definitiva, el profesor le dice, ¿qué quiere que haga? Son no sé cuántos, son intratables y estoy solo. Yo solo doy clase, yo solo doy historia, ¿no? Y sí, damos clases, pero hay un acto como en el marco para la buena enseñanza, que es la formación en valores. Y por lo general los profesores, el mundo pedagógico, se centra como en lo académico. Pero sin embargo, como que relegamos un poco y nos acordamos de los valores solo cuando tenemos la evaluación docente, porque es un criterio que aparece así como que se le da un puntaje importante. Pero y el resto del tiempo como que se olvida. Y ahí yo creo que la psicóloga, el papel de la psicóloga es como un ejemplo concreto, ¿no? Que demuestra como que los valores, o darle importancia a los valores, es fundamental como en el trato con las otras personas. Y se contrapone como a lo que le dice el guardia. Dice, no, el otro psicólogo vino 3 veces y ya estuvo. Y ella en cambio lleva marshmallows y le lleva un chocolate caliente, y él le dice como, qué considerado de tu parte. Y se ve hay una diferencia en el trato que tiene ella con el guardia al trato que tiene ella con Jimmy. Como denota compromiso. Y eso es lo que muchas veces, creo yo, falta, como fundamentalmente con lo afectivo. Eso, tenía más cosas, pero ya me he alargado suficiente. Gracias. Oye, Marcelo, Gracias. muchas gracias por tu comentario. Yo creo que enuncias hartas cosas que también pueden ser útiles para la pregunta que hacía Jorge, pero que también las conversamos mucho con el núcleo mientras armábamos el conversatorio, y que yo he conversado mucho con colegas que trabajan desde la psicología comunitaria en espacios más comunitarios, de municipalidades, colegios. Y lo que más hemos hablado con estas colegas tiene que ver con el lugar de la prevención, ¿cierto? Porque lo que la serie deja muy evidente es que solo reaccionar ante el bullying no evita que el bullying aparezca, ¿no? Aparece una contrarrespuesta que no es reflexionada, que no contiene, sino que es solo como para separar como fuentes de conflicto, ¿no? Y lo que precisamente hace la psicóloga es súper simbólico, porque ella vuelve a tratar a Jamie como un niño. Le lleva un chocolate caliente, estos como pancitos con los pepinillos, como lo trata como un niño, y que yo creo que es algo que podemos ir pensando, porque nosotros los adultos tenemos que recordar que en eso se juega la protección de la infancia, en volver a recordar que son niños, que es nuestro rol formador y de compromiso, pero también de, entonces de cómo este ejercicio reflexivo que vamos haciendo ahora, incluso el asistir a este conversatorio, tiene que ver con el interés, con poder entregar otro tipo de respuesta, y cómo eso también se va colando en otro tipo de instancias, en las conversaciones que uno va teniendo con los niños, con los adolescentes, porque finalmente esto se va elaborando es algo que vamos previniendo, ¿no? Es preventivo lo que se propone, no es reactivo solamente. Entonces, esto mismo que decía Sebastián de ir proponiendo instancias comunitarias de conversaciones, es ir preveniendo, porque es ir elaborando de otra manera, no solo una manera que es reactiva. ¿Sí puedo acotar algo respecto a eso? ¿No? Ok. ¿O viene alguien tenía la palabra? Muchos, que somos muchos y quedan 20. Ya, no. Sí. No. Ok, Marcelo, sorry. Nos queda media hora, así que tratemos de ser precisos en la reflexión y en los puntos que quieren resaltar. Vamos con Augusto. Hola, buenas noches. Hola. Solamente mencionar que, claro, el tema de la educación
fue conversado también dentro del núcleo de masculinidades y en verdad es un tema grande, porque ahí podemos entrar a ver, bueno, cómo se está educando acá localmente, en Chile, en la ciudad, en lo rural, cómo es el funcionamiento de los colegios. Yo también trabajé 5 años en educación, entonces por ahí venía la crítica bien desde adentro. Pepe también, aportando desde su experiencia. Y bueno, creo que Marcelo también responde hartas inquietudes y hace una lectura bastante amplia de lo que yo iba a decir. Solamente para complementar, hay un artículo de Jung, acá tengo mi torpedo, en el volumen 17 de las Obras Completas, eh, en el texto sobre el significado de la psicología analítica para la educación. Ujú. Y ahí él, muy brevemente, voy a resumirlo, dice que es muy importante la educación de los educadores, pero cuando se refiere a educación no se refiere a los contenidos, que es justamente la crítica que Marcelo le hace al sistema de educación tradicional, formal, sino que tiene que ver con la educación de uno mismo, como el desarrollo de la propia personalidad. Mientras el educador no conozca su sombra y no la tenga integrada, no va a poder trabajar la sombra con el grupo curso. Lo vemos en la serie, educadores que son altamente violentos y tratan de detener la violencia con más violencia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, educación socioemocional, yo creo que por ahí se están lanzando varias líneas a nivel educativo y retomo también lo que dice Sebastián, atreverse, los que trabajan en educación, atreverse a hacer talleres, atreverse a hablar de estos temas, atreverse a educarse y a educar. Y los que trabajen a nivel más comunitario, perdón, atreverse a hacer círculos de hombres. Hoy día veo la convocatoria 52 personas, o sea, está la necesidad. Hay cosas de atreverse, abrir el espacio, y creo que cuando está la necesidad, la gente llega, desde ahí se puede generar cambio. Muchas veces esperamos que el cambio venga desde arriba, desde las autoridades, pero también existe el cambio local, que viene desde abajo. ¿Mm? Eso. Gracias. Gracias, Augusto. Madre, Me voy a sumar a lo que estabas diciendo, Augusto, Marcelo, Jorge, a propósito también de que lo que nos trae y solamente recalcar un par de cosas. También hablamos harto en el núcleo de la educación, del tema de educación, ¿no? Em, pero a propósito de lo que estabas diciendo, Augusto, también del cambio desde lo local, ¿no? También en otros momentos en el núcleo hemos reflexionado de la importancia del rol de la mentoría dentro del mundo de lo masculino y en general en el apoyo al crecimiento de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Como en el sentido de ser un mentor no de información, sino que de valores, es decir, encarnar uno mismo esos valores. De alguna manera como la importancia en el fondo de que si queremos que los chicos aprendan del mundo afectivo, es también nosotros mostrar y traer ese mundo afectivo a las interacciones del día a día, a lo cotidiano súper local, a la forma en que nos relacionamos con los otros, con los colegas, con las otras instancias. Porque ahí estamos moldeando, ¿no? Ahí estamos mostrando lo que se puede poner en juego y por otra parte también lo que decías, Augusto, como de trabajar a la propia persona de los educadores, pero también hacer crecer esa red en términos del buen trato como modelado, ¿no? Que no es solo en teoría, no es solo enseñemos lo socioemocional allá, sino que desde el actuar, como cada uno en el contexto y en el lugar que tiene. Entonces, me parece que ese es un punto como que quería recalcar, porque todas las habilidades socioemocionales y profundizar en lo efectivo y poder como formar en valores, tiene que ver también con un transmitir eso en una forma viva, ¿no? Experiencial. Eso quería compartir. gracias, madre. Gracias, madre. Daniel, Bueno, buenas noches, queridos. Voy más a tratar de ser fuerte. rápido. Buenas noches, queridos. Voy a tratar de ser Ahí rápido. sí. Primero, felicitaciones a la hermosa exposición que hicieron Sebas y María Vale. Y hermosísimo el trabajo que se ve que vienen haciendo desde hace un montón de tiempo, que valoro mucho el grupo en conjunto. Linda exposición, me encantó. Para variar, voy a hacer una crítica.
pues voy a establecer una posición crítica porque siento que han hecho un trabajo extraordinario, pero como hacia la mitad de lo que está pasando en la conciencia colectiva. Voy a tratar de hacer un ejemplo rápido y pronto y casi tonto para ejemplificarlo. Yo vivo en Argentina, ¿no? Y lo voy a hacer con el ejemplo con política argentina, para no meterme en la chilena, porque ustedes tienen elecciones en 2 días y algunos estarán muy felices y otros estarán vomitando, no sé qué es lo que, cómo estará la cosa, pero no nos metamos en política chilena. ¿Sabes que no se No se escucha? escucha, Daniel. Más ¿No se fuerte. escucha? Más Ahora, fuerte. ahora se escucha Ahora mejor. Ahora sí, ahí sí. Sí. Me voy a quedar con esto aquí. Entonces, bueno, nada, era un mal chiste, pero voy a hablar de política argentina. Imagínense que acá los argentinos, en psicología analítica, estemos utilizando todos los marcos. Voy a poner acá, de aquí para acá la posmodernidad y de aquí acá la modernidad. En todo lo que es la conciencia colectiva, la posmodernidad ha dado una cantidad de beneficios maravillosos, de ideas, valores, em, que ustedes han reflejado de manera maravillosa. Pero la posmodernidad se está agotando y por eso hay una regresión muy fuerte en la conciencia colectiva hacia la modernidad. Caso Milei, libertarios, etcétera. Estoy diciendo muy rápido y pronto. ¿M? Que tienen una serie de valores que están en contra de muchas de estas ideas y también de estos marcos teóricos que un poco alimentan lo que ustedes están proponiendo. La conciencia colectiva está conformada tanto por la posmodernidad como por esta regresión a la modernidad, que intenta generar algo nuevo que va a venir, más o menos está empezando a gestarse aquí al, al siglo que viene se va a gestar. Pero me parece que están tomando todo lo positivo de la posmodernidad y lo están tomando como si esto fuese una evolución natural de lo psíquico, incluso como una evolución natural de la psicología analítica, y están quedándose unilateralizados con una visión parcializada de la conciencia cultural. Y lo que están haciendo es tomar ismos, que son marcos teóricos como el feminismo, etcétera, y todo esto, y lo están poniendo por encima de la psicología analítica, y la están restringiendo. Un ejemplo rápido que digo de esto es, por ejemplo, cuando dicen el complejo del patriarcado, como si fuese un concepto de la psicología analítica que aprovechan para entender todo esto que está pasando, pero realmente es un consejo de un ismo, de una ideología que es el feminismo. En la psicología analítica, ¿no? Hasta donde yo conozco, está el dinamismo patriarcal, que es el que entiendo de Byton y que venía antes de Neumann, pero que tiene siempre un polo negativo y un polo positivo. En la presentación ustedes hablaron del polo negativo, que es la visión desde la conciencia postmoderna, que está muy bien, pero no aprovechan el lado positivo para entender qué está faltando, por ejemplo, en estos chiquillos, para que estén mejor. Entonces, creo que es muy importante que no pongan ningún ismo, ni psicologicismo, ni siquiera el junguianismo, ni el feminismo, ni el libertarianismo, que es por el otro lado, y que puedan desapegarse un poco de esos marcos teóricos no analíticos. No los confundan con un analítico, porque además ahí hay algo de la conciencia posmoderna que mete dentro del análisis psicológico el concepto de evolución, el tiempo psíquico como una evolución. O sea, estos valores posmodernos, con los que ustedes han analizado muy bien lo que está pasando, es una evolución de la psicología analítica y pueden pensarla como post-junguianos. Muchos post-junguianos, en mi humilde opinión, cometen ese error, porque el tiempo psíquico no evoluciona, es un ciclo del eterno retorno. Todo se repite de una manera distinta. Esto no es una evolución. Y lo que quiero decir para cerrar es que tanto todos estos valores maravillosos que ustedes ven desde la posmodernidad, hay una regresión a la modernidad porque están faltando información, están faltando cosas que no están pudiendo explicar y que están surgiendo estos síntomas como los de estos chiquitos. Y digo una cosa más. Toma la serie de Netflix como si fuese un documento, como si fuese un paper científico no sé, del último British Journal of Analytical Psychology, lo toman como una referencia objetiva y se fundan en todo lo que dice allí como si ese fuese el problema, explicado objetivamente. Pero también hay que ver la cara anversa de eso, que es que lo que está reflejado hoy en Netflix es también una interpretación sintomatológica de lo que está pasando, porque no contempla esta otra visión. Y es interesante que ustedes puedan entrarse en los marcos teóricos complementarios a estos, que también son parte de la conciencia colectiva global,
para que entiendan la sombra, no solamente la sombra de la modernidad, que la están analizando muy bien, sino la sombra de la posmodernidad, en donde ustedes se sienten cómodos y moralmente bien, porque como Neumann dijo, hay una vieja ética moderna que tenemos que cambiar por una nueva ética. Nosotros ahora, los posmodernos, tenemos que entender esta nueva vieja ética posmoderna que nos toma, que nos gusta, que aquí hablamos y nos sentimos muy bien deambulando en ella, pero no vemos la sombra que tiene. Y tenemos que hacer una nueva ética, más allá de la posmodernidad, desde la psicología analítica, para poder entender el fenómeno, más allá de cómo lo entiende la conciencia actual, de todos estos ismos, para crear lo que, en mi parecer, va a ser el entendimiento junguiano desde una visión metamoderna, que va más allá de la posmodernidad. Cierro hasta ahí. Perdón, no es una crítica No, mala, bien. de verdad me Gracias, encantó Daniel. el trabajo que han hecho. Los valoro y me encantan los chilenos, me encantan. Yo soy también mitad chileno, los adoro, así que me encanta escucharlo y me encanta verlo. Ok. Y yo creo que lo que tú traes, Daniel, tiene que ver con recordar los movimientos de progresión y regresión, ¿no? Que es algo que va anunciando Jung, que no alcanzamos a detenernos mucho, pero que efectivamente siempre en un movimiento de progresión va a tener su movimiento de regresión también. Así que gracias por tu comentario, que va ampliando bastante la mirada. Sí, también podría agregar que me parece que Daniel traes justamente las sombras, ¿no? Lo que puede quedar fijado también en los movimientos progresistas, que me parece muy relevante y algo que también conversamos en el núcleo, ¿no? Ahora me parece importante que la psicología analítica pueda dialogar interdisciplinariamente con otras perspectivas, y entre ellas el feminismo, ¿no? Hay mucho trabajo sobre aquello, ¿no? Y por otro lado también es interesante, ¿no? Bueno, en media hora de conversatorio no podemos abordar todos los temas, ¿no? Y como reafirmar esto que tú dices, no hay que quedarse fijado, ¿no? La psicología analítica es una psicología que simboliza, que amplifica simbólicamente, ¿no? Entonces tampoco queremos que te quedes con la impresión de que como núcleo de pensamiento junguiano y masculinidad nos quedamos fijados y que nos abanderamos en algún ismo, ¿no? Son simplemente temáticas que ayudan a la amplificación simbólica del fenómeno, ¿no? Así que quería hacer esa como aclaración. Bien, oye, se aporta. Gracias. Cristian García. Bueno, primero agradecer a mis queridos compañeros y compañeras de formación, excelente la presentación y como quedé muy conforme y con muchas preguntas y todo, ¿no? Quería decir dos o tres cosas, pero va a ser una sola, obviamente en honor del tiempo, ¿no? A propósito de las propuestas que planteaba Jorge, ¿no? Como una muy breve experiencia, pero como en la población La Bandera, en San Ramón, jugando fútbol con hombres, porque invitamos también a mujeres, pero finalmente fueron los hombres los que se sumaron, y hacíamos una serie de actividades que nos parecían que eran interesantes para poder generar nuevas formas de masculinidad, ¿no? Y entre eso estaba que habían reglas, por ejemplo, no sé, que todos tenían que, por ejemplo, ponerse al arco. Generalmente, de una construcción de masculinidad más hegemónica, son los buenos los que se ponen al arco, aquí se ponían todos, todos podían elegir, generalmente son los buenos los que eligen, acá a todos les tocaba elegir, jugábamos también sin árbitro. ¿Mm? Entonces, si tú me decías algo que está, tú me dices que esto, tú echaste la pelota, yo fui ya, tú, entonces se iban autorregulando. También estaba, nosotros participábamos cada uno, no como líderes. Trabajaba como psicólogo, había un educador social, un bueno, querido compañero que estaba haciendo eso, y jugábamos como éramos miembros, uno miembro más, no dirigíamos, ¿no? Y además también, bueno, eran ese tipo de actividades y era como a través de jugar, ¿no? Era con niños, adolescentes, y finalmente era como disfrutar el fútbol, porque también el fútbol tiene un espacio de competencia que también es súper válido, medio heroico y que yo encuentro que está genial, ¿no? Pero este espacio de disfrute hacía que pudiéramos compartir de una manera entre hombres
mucho más lúdica, participativa, menos competitiva. Y esa era una manera también de construcción, ¿no? O de nuevas formas. Entonces, a propósito, me quedo más bien con lo teórico, con eso práctico que planteaba Jorge, porque esa fue una experiencia interesante que fue a partir de una construcción colectiva que hicimos entre todos los que participábamos ahí y que son formas también que llegan tanto, ¿no? Porque como el fútbol canaliza tantas pasiones y arquetípicamente representa ahí como una forma de bien y mal, y bueno, todas las pasiones es una religión, ¿no? Para tanta gente. Si no, preguntarle ahí al amigo argentino la religión maraudiana, ¿no? Que bueno, que tanto ha dado que hablar, ¿no? Pero eso, solamente eso quería compartir. Muchas gracias, Cristian. Dania, Ay, sí, ahí nos vemos. Bueno, ahí se ve. primero darle las gracias, de verdad que ha sido un conversatorio para nosotros muy interesante. Parece que somos los únicos que no habíamos participado antes. Eso, darle las gracias. Y lo otro es que a mí la serie, y además yo ya crié una adolescente, tengo un hijo de 27 años y estamos criando ahora una que tiene 13, una hija. Y con la serie y desde hace un tiempo, lo que yo he sentido es una necesidad y una responsabilidad de primero trabajar en nuestros propios traumas y demonios y un montón de cosas que uno trae en esta mochila, para de esa manera ser mejores padres y entregarles mejores herramientas a ellos también, porque de alguna manera yo siento que nuestros propios traumas lo pude corroborar también en la serie con el papá de Jamie, también a veces hacen que nos equivoquemos muchísimo. Entonces yo he sentido la necesidad y la responsabilidad de trabajar en mí para poder educar a mis hijos. Y creo que ahí concuerdo plenamente con los profesores que hablaron, Augusto, Madele. Yo creo que para mí la necesidad es esta sociedad que tengo en la casa, que somos cuatro, y a partir de ahí poder entregarles mejores herramientas, ser mucho más respetuoso, cuidar mucho lo que digo, cuidar mucho cómo lo digo, para que ellos aprendan de una forma más vivencial, más cercana, porque lamentablemente me encantaría que los colegios tuvieran educación que les permitiera reconocer sus emociones y trabajar en ellas. Y eso sería maravilloso, seríamos adultos mucho menos, con menos problemas, quizás menos terapiados. Pero como eso no es posible, mi responsabilidad y mi necesidad hoy día es trabajar en mí, para poder darle mejores herramientas a mis hijos. Y de verdad que este conversatorio creo que me lo ha dejado mucho más claro. Eso, solo eso quería. No sé, Claudio, si tú quieres decir. No, solamente dar las gracias, muchas gracias, porque la verdad estuvo el tema que ha tratado claramente y uno se da cuenta de muchas situaciones que como papá te toca vivir, ¿cachai? Y te das cuenta del tipo de crianza que tú tuviste, que sí, pues, o sea, en la sociedad chilena por lo general es más machista la mujer que uno de repente, entonces es complicado, es súper complejo entender, es súper complejo asumir y es súper complejo atacar, de repente no sabéis por dónde, pero sí, o sea, tenemos que partir por nosotros, tenemos que empezar haciendo un cambio, si no, no vamos bien, si no, no vamos bien. Y muchas gracias, de verdad que muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Yasmín, Yasmín. Está silenciada, Jazmín. Sí, Jamín está en silencio. ahí se dio cuenta. Ay, ahí sí. Es que me tuve que cambiar al celular porque me pasó algo con el otro internet, entonces quedé media rara. No encontraba el, el audio. No, Te escuchamos y te quería, vemos. ya.
quería compartir un poco, o sea, felicitar primero, ¿no? al Seba y la Vale porque entraron igual en la serie y todo como con harta delicadeza y profundidad, ¿no? Como permitiendo también y abriendo esta conversa. Yo me quedé un poco pegada en esto, como no tanto la respuesta a la pregunta con la que terminaron, sino más bien me quedé un poco pegada en lo de la sombra, ¿no? De lo patriarcal, ¿no? Y de cómo la serie lo muestra a todo nivel, que a mí eso es algo que me impactó mucho, porque lo muestra, bueno, en el propio niño, ¿no? En Jamie, lo muestra a nivel familiar, lo muestra a nivel escolar, tanto de pares en el bullying, pero también, ¿cierto?, en los profesores. Muestra la sombra muy potente de la policía y del sistema judicial, así como tremendo. Y la muestra también en el peritaje psicológico. Y ahí como que me parecía importante decirlo, ¿no? Porque, bueno, la psicóloga que está haciendo un peritaje, ¿no? Va en busca de una información, ¿no? Y hace vínculo y crea todo este escenario como de cercanía. Pero también la película muestra que cuando lo logra, cuando el chico, en el fondo, habla y dice lo que ella estaba buscando, lo que se necesitaba en el proceso judicial, lo suelta. Así a mí me impactó. Lo suelta y le dejo caer, ¿no? Y el chico queda como eh, desconsolado. Entonces ahí yo veía la sombra también de los procesos psicológicos, ¿no? A propósito que hemos hablado de la escuela y cómo en el fondo eh, cómo apoyar ahí y cómo ayudar a generar más conciencia y cómo integrar la sombra de alguna manera, la violencia. Y creo que en lo que tiene que ver con los procesos, este no era un proceso terapéutico, era un peritaje, pero igualmente, ¿no? Es como una realidad humana súper importante ahí, también como psicólogos, como de mirar y como de tener esa reflexión, ¿no? Como la violencia también que está ahí implícita, ¿no? Y que es una sombra como en el rol, ¿no? En el rol del psicólogo, la psicóloga. Eso me parecía importante mencionarlo, porque me hizo mucho ruido eso. Me quedé mucho dándole vuelta a ese vínculo para obtener la información y en el fondo cómo la sombra violenta cruza, atraviesa, así como casi sistémicamente podríamos decir, ¿no? Como a todos los niveles. Y entonces la soledad ahí es tremenda, ¿no? Como de este chico, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que quería compartir. Gracias. Gracias, Jamil. Morelia. Hola, buenas noches. Bueno, me sumo ahí a los agradecimientos por generar la instancia, sobre todo, por traer el tema, por permitirnos de alguna forma como promover también la reflexión. Y quizás ahí compartir que, bueno, el título ya del conversatorio siento que te abre como algunas, digamos, cierto, como temáticas que también son muy actuales y presentes. Y a mí, por lo menos lo que me sucedió con el conversatorio, hasta donde se ha dado, ¿cierto? Eh, Me trae también como un tema que siento que tal vez tiene que ver con algo del contexto. Bueno, en mi caso soy también psicóloga, tengo experiencia como a nivel educacional y clínica, solo lo menciono como para poder comentar como desde dónde surge también mi interés en este tema. Y principalmente me ha tocado como tal vez estar más cerca de situaciones de precisamente adolescentes que son funados en contexto escolar, adolescentes varones. Entonces, siento que desde ese lugar me parece igual interesante traer, digamos, cómo existe, cómo me ha tocado un poco como hacer visible, poder observar
la forma en la que se opera desde ciertos marcos como muy punitivos, desde, digamos, una especie como de cancelación que trae un ejercicio de violencia y de crueldad importante. Entonces, pienso también como que es importante hacer visible esto que parece no tan visible a propósito de lo que genera sobre todo, bueno, a nivel relacional entre, digamos, este sector, ¿cierto? eh, Adolescente, entre varones y mujeres, pero también, digamos, eh, qué va pasando con la exclusión de esos varones. Porque de alguna forma lo que me ha tocado observar es como que, digamos, como si se operara desde ciertos moldes a priori eh, muy polarizados en la línea víctima, victimario y victimario violador sexual, sin, digamos, que se permita graduar o matizar de forma, digamos, más contextualizada y con la especificidad de cada caso lo que allí está ocurriendo. Entonces siento que esto tal vez no es algo tan generalizado que está ocurriendo, pero es una realidad que existe. Y creo que igual es importante, a propósito del tema tal vez más general, poder empezar a hacerlo visible, sobre todo en términos de la prevención, que también por ahí nombraba, creo, una compañera o un compañero, que hablaba hace un ratito sobre cómo la importancia de la prevención y la promoción, de cómo nos vamos también, siento, como sensibilizando ante estos temas o cómo vamos permitiendo la posibilidad de ir reflexionando sobre las maneras en las que nos relacionamos, desde qué valores o, claro, pudiendo como irlo problematizando, pero desde un lugar también como más sensible, donde ojalá podamos tener la reflexión también sobre estos modos más punitivos y más finalmente digamos, como que generan estas lógicas de exclusión que siento que no permiten eh, como elaborar en conjunto lo que está ocurriendo. Como que quería también traerlo porque siento que es un tema que me da la sensación a veces que no está tan visible y creo que es importante como comenzar también a problematizarlo desde lo que estamos hoy, desde los que nos convocan, finalmente. Eso. Muchas gracias, Aurelia. Aurelia. Y a los últimos, Jorge, ¿quieres decir algún punto? Sí, obviamente reiterar el agradecimiento por el seminario, por el conversatorio y básicamente por la adherencia de todos los que participan. Se han expuesto hartos puntos de vista y no me queda más que agradecer el trabajo que hay detrás y básicamente el aporte que han hecho todos los participantes. Así que muy amables por todo, por la instancia y por la participación. Gracias. Gracias, Jorge. Presidenta. Gracias, Pepe. Solo quiero meter la cuchara porque quiero hablar desde mi experiencia de maternidad. Tengo puros hermanos hombres, tengo harto primo hombre, pero tengo solo 3 hijos hombres, puros hombres. Y entre ellos tienen harta diferencia de edad. Uno ya salió de la adolescencia, otro viene ahí, ya está dentro, ¿verdad? Y hay otro que viene persiguiéndolo de cerca. Y mientras los escuchaba a todos desde distintos lugares, ¿no? Desde la psicología, desde la educación, pero también de la experiencia de ser padres de adolescentes en estos últimos tiempos, está súper difícil esto. Tengo la sensación que con el primero que ya salió, los acentos y los enfoques estaban puestos en ciertos lugares. Con el segundo estamos en otro lugar. Casi les podría decir que completamente otro, ¿no? Eh, También han ido cambiando de colegio, creo que eso también es importante, pero con toda la información y la formación, ¿no? La sensación de que estamos viviendo una época en la que todo esto está girando a una velocidad enorme, eh, haciendo memoria, ¿no? Como eh,
fíjate en esto, no, es que ahora fíjate en esto otro, no, pero es que ahora giramos y la mirada está acá, no, pero es que miremos esto que está por acá. Esto está, ¿no? Como girando muy, muy, muy rápido. Entonces, también valoro como este tipo de espacios y la posibilidad de abrirlos y ampliarlos más, ¿no? Porque necesitamos pensar, repensar, remirar, porque esto está dando vuelta y hay hartos cambios. Y los hombres, pero en realidad las mujeres y los hombres y todos juntos, ¿no? Estamos viviendo todo esto de distintos lugares y es un gran desafío. Así que agradezco también al Seba y la Vale, pero al núcleo masculinidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Javiera. Bueno, estamos en la hora. Gracias. Me quedé más angustiada en realidad porque es como, como chuta que queda, pero también veo que la conversación creo que fue muy rica de todos, así que gracias por la preparación que hicieron. Creo que todos dijeron tantas cosas que sería cada uno de ellos para un conversatorio. Gracias a los profes que hablaron, porque creo que traen la carne del terreno. eh, Así que gracias, colectivo, nada más que decir. Creo que esto es una manera de entrar en un espacio diferente del que ustedes trajeron, de lo que está aconteciendo, ¿no? Una vinculación donde no gana nadie, sino que tiene que ver más con que nos vinculamos con Eros. Eh, Así que gracias por traerlo para que podamos conversar desde ese lugar. Se da por terminado entonces el conversatorio, ya son las 9, así que por ahí, gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por Seba, asistir. Vale, a todos. Gracias. Muchas gracias. Que estén muy Gracias, bien. Seba y Vale. Sí, Chao, chao. Vale. Chao. Descansen. Gracias por todo. Gracias a ustedes. Chao, buenas noches. 9 en punto. Chao, buenas noches. Orión. Consulta. Antes de terminar, quisiera saber dónde puedo optar a, digamos, a la grabación. ¿Hay un canal de Va a YouTube estar o algo en, así? sí, en la página de YouTube de la sociedad, que es creo que el canal se llama SCPA, por las siglas de Sociedad Chilena de Psicología Analítica. Perfecto. Muchas gracias. Chao, Jorge. Muy amable. Chao, Jorge, muchas gracias. Chao. Chao. Chao, Pati. Chao, muchas gracias. Seba, Vale, Se estupendos. pasaron. Se Chao. Muy bien, sí. Gracias, Mai. Gracias. Gracias.